Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver una herramienta que es fundamental para el análisis de datos, muy potente, que trae incorporado las planillas de cálculo en general y Excel en particular desde hace muchísimos años y que se llaman tablas dinámicas, ¿sí? No solo vamos a ver tablas dinámicas, también vamos a ver gráficos dinámicos que están muy vinculados con las tablas dinámicas, es decir, a partir de una tabla dinámica podemos generar gráficos dinámicos y a su vez vamos a ver conceptos que están relacionados con las tablas dinámicas, ¿sí? Si ven bibliografía en inglés van a encontrar a las tablas dinámicas, se denominan pivot tables, ¿sí? Esta palabrita que está puesta acá. Esa palabrita, si la intentamos traducir, nosotros llamamos tablas dinámicas porque eh, se mueven, ¿sí? El dinamismo viene de movimiento, entonces, ¿en base a qué se mueven? A algunos puntos de apoyo, entonces por ahí el nombre en inglés más representativo, ¿sí? Sobre un dato se puede girar, ¿sí? La información y visualizarla de distinta manera, ¿sí? Las tablas dinámicas, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Con Excel, ¿se acuerdan? Hemos visto funciones como sumar sí, contar sí, sumar sí conjunto. En general, la mayoría de las funciones de Excel son bastante estrictas en cuanto a la forma de escribirlo y a la forma en la que tenemos que trabajar. O sea, tienen que estar los datos organizados, ¿sí? Como tablas, pero a su vez, yo cuando voy a escribir la función, ya sea que use el asistente de función, las escriba siguiendo los tips que me indica Excel a medida que estoy introduciendo una función, son bastante estrictos, ¿sí? Y nos puede inducir a, digamos, a algunos errores que, digamos, hasta que nos acostumbramos, nos pueden llegar a desesperar porque no encontramos dónde estamos equivocándonos en la consulta. Tablas dinámicas, a diferencia de las funciones, tienen una ventaja sustancial que es muy fácil de construirlas, ¿sí? Les diría que no necesitan usar el teclado, simplemente con el mouse y una selección, pero tampoco es que todo sea color de rosa, sino hay que cumplir algunas condiciones respecto a la información que queremos analizar con una tabla dinámica. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Sí? Primero, tenemos que tener un encabezado en todas las columnas a incluir en el análisis de datos, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí? Nos remontamos a un ejercicio anterior que usamos para ver sumar sí conjunto. Para que yo pueda trabajar con una tabla dinámica, necesito sí o sí que todas las columnas, ¿sí? Tengan un encabezado, ¿sí? Por ejemplo, yo podría acá agregar una columna por cualquier cosa, ¿sí? Bueno, aunque acá no hubiera datos, para yo poder construir esta tabla dinámica, incluyendo esta columna, necesito que esto tenga un encabezado, ¿sí? Un nombre de campo, ¿sí? Entonces, esa es una condición esencial. Todas las columnas tienen que tener un nombre, ¿sí? Segundo, los datos de cada una de las filas deben ser del mismo formato, ¿sí? Entonces, en realidad, a ver, más que de las filas, de las columnas, ¿sí? Ahí lo vamos a corregir. Esto debería decir de las columnas, ¿sí? Después lo corrijo y lo vuelvo a subir el Excel. Observen que acá cuando hay fechas, hacia abajo, por eso digo, no es la fila, sino la columna, tiene que tener, sí o sí, tienen que ser todas fechas, ¿sí? No puedo tener números, a ver, puedo tener números, sí puedo tener números, pero los resultados que obtenga de la tabla dinámica no van a ser los esperados. Entonces, siempre es importantísimo que respeten, digamos, el origen de los datos con los cuales vamos a trabajar en la tabla dinámica, tienen que responder a esta estructura. En una estructura de tabla en donde todas las columnas, repito el primer concepto, tengan un título, ¿sí? Es decir, una descripción de qué se trata, y
Cada columna tiene que tener un tipo de datos. Ustedes cuando van a ingresar un dato en Excel, ¿sí? No se olviden, no tenemos ningún tipo de restricción. Entonces, si yo acá escribo facultad, ¿sí? Excel lo va a interpretar como texto. ¿Qué va a hacer? Me lo va a alinear a la izquierda porque es un texto y me permite ingresar un texto. Pero si acá yo quiero poner, no sé, 1234, lo va a interpretar como un número, lo va a alinear a la derecha, ¿sí? Y no me dice nada, no me indica ningún tipo de error. Y si quiero poner acá abajo la fecha de hoy, ¿sí? 2/10/23, me lo interpreta como una fecha, le aplica el formato de la fecha, a pesar de que lo guarda como un número, ¿sí? Pero puedo tener todos estos datos en la columna. ¿Puedo construir una tabla dinámica, supónganse, con esto? Sí, pero no va a tener sentido. No va a tener ningún sentido porque tengo mezclados los datos. Entonces, cada columna va a tener un título y ese título debería ser representativo de un solo tipo de datos. Si ustedes observan esto, van a tener fechas, ¿sí? Solamente fechas en esta columna. En esta columna van a tener vendedores o nombres de vendedores. De acá van a tener formas de pago, no van a tener nombres de vendedores, ¿sí? Y acá van a tener importes, no van a tener fechas, ¿sí? Entonces, con esa estructura de tabla, ¿sí? Que si profundizamos un poquito más es la estructura de una tabla de base de datos que difiere de lo que nos permite hacer Excel. Excel nos deja librado a lo que queramos. Nosotros en cada celda podemos poner cualquier cosa, ¿sí? Para trabajar con tablas dinámicas debemos construir tablas que tengan este tipo de estructura, ¿sí? Eh, y esto ya no es imprescindible, pero sí es muy recomendable, como dice ahí, para obtener resultados óptimos. Se sugiere que los datos cumplan con ciertas restricciones, ¿sí? Respecto a su ingreso, ¿sí? Entonces, Excel me brinda herramientas que me permiten restringir en una tabla de este tipo a que no puede ingresar cualquier dato como dice acá, ¿sí? Todo ese apartado está en la cinta de opciones datos. Lo voy a hacer, perdón, ustedes, yo lo maximizo, pero acá con la transmisión me aparecen todos los controles. Ahí lo vamos a agrandar acá la ventana, ¿sí? En las cintas de opciones datos, ¿sí? Me aparece un apartado que, si ustedes ven en herramientas de datos, me permiten, ¿sí? Validar datos. ¿Qué significa validar datos? Es, frente a la posibilidad que me da Excel de ingresar en cualquier celda, cualquier valor, decirle a Excel, no me dejes ingresar cualquier valor, sino pongámosle alguna condición, ¿sí? Entonces, vamos a empezar antes de ver tablas dinámicas y gráficos dinámicos, viendo algunos de los tipos de validaciones de datos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, nos vamos a basar en este ejemplo, ¿sí? Que dice tabla de datos de empleados, y observen que tenemos datos que pueden ser generales a cualquier tipo de registro, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos datos como un legajo, que es número, un DNI, que es número, apellidos, nombres, domicilios, ¿sí? Que estos son textos, el número de una calle es número, un código postal, si usamos los códigos postales viejos, son números, si usamos los códigos postales nuevos, vamos a tener que ponerlos como texto y vamos a estar limitados en la validación. Las localidades es común en muchas aplicaciones que las localidades, por ahí no tanto las localidades, pero sí en nuestro país las provincias están numeradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la provincia de Salta para FIP es el código 09, ¿sí? Y así están, cada provincia tiene un código. Y eso tiene que ver con la facilidad de controlar para hacer una validación respecto a un número y no a un texto, ¿sí? Un texto, recuerden que puede estar en mayúscula, en minúscula, incluir espacios, ¿sí? Las vocales acentuadas nos suelen generar por ahí inconvenientes. Entonces es más fácil hacer un número, ¿sí? Entonces, se asocia a cada provincia un número o eventualmente a cada localidad. Si ustedes han llenado formularios
de cualquier tipo, sin ir más lejos, en la universidad o en un ambiente laboral, una suscripción en algún lugar, van a ver que les aparece, no pueden ingresar cualquier valor, sino está restringido a algún tipo de dato o de valores posibles, ¿sí?, que asumen ese tipo de datos. ¿Sí? Las fechas, ¿sí?, también es otro tipo de datos, si bien nosotros decimos es un número, pero está bajo un formato especial. Categorías, fechas de ingreso, ¿sí? Este es otro dato distinto de este, pero del mismo formato. Correo electrónico y sueldo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver algunos ejemplos de validación. Entonces veamos acá qué es lo que nos dice esta introducción que tenemos a las tablas dinámicas y en esta importancia que tiene que ver la validación de datos. Excel nos permite por defecto ingresar cualquier tipo de datos, ¿sí?, ya sean fechas, horas, números, texto, en cualquier celda de una hoja y de un libro. No tenemos validaciones, sino simplemente ingresamos libremente. Por eso es también que nos sentimos tan cómodos de trabajar en Excel, ¿sí? ¿Qué es lo que nos sucede si ustedes hacen la experiencia de pasar de usar una planilla de cálculo como Excel a usar otro tipo de software, como puede ser Access, que es una base de datos, o eh, si hacen un análisis por ahí más avanzado de algunas herramientas, visualización de datos, uno de los primeros inconvenientes, los que aprendemos primero Excel y después aprendemos otro tipo de software, es que no estamos acostumbrados a identificar los datos por categorías. Entonces estamos acostumbrados a que Excel nos deje ingresar cualquier cosa y de alguna manera se adapta a mis necesidades. Cuando pasamos a trabajar para, digamos, hacer análisis de información, ¿sí?, o para resumir información, tener este tipo de restricciones nos ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, eh, ¿dónde encontramos, ¿sí?, qué es recomendable? Es recomendable yo siempre validar los datos, ¿sí? Vamos a ver que Excel me ofrece la herramienta de validación, tengo dos posibilidades. Tengo validación de datos y redondear un círculo con datos no válidos. ¿Por qué? Porque si yo voy a aplicar la validación, yo acá tengo ya ingresado información y cuando voy a la validación de datos, recuerden que está en datos, herramientas de datos, ¿sí?, y validación, ¿sí? Cuando voy a la herramienta validación de datos, ¿qué tengo que ver? Si ustedes observan acá este 1, ¿sí?, me dice para esta celda que estoy seleccionando, me dice que el criterio de validación es cualquier valor. Es decir, yo acá puedo poner 1, ¿sí? Y si vengo acá, puedo poner, no sé, primero. Y Excel me va a dejar ingresar, ¿sí? Distinto va a ser si yo ahora vamos a empezar con validaciones, vamos a ir viendo con un ejemplo. Yo voy a seleccionar primero las celdas que quiero validar. En este caso van a ser estas dos. ¿Qué criterio de validación? Ya le voy a decir a validación de datos que no me deje ingresar cualquier valor. Hay distintos tipos de validaciones que tiene incorporada Excel. Puedo tener un número entero, ¿sí? ¿Qué significa un número entero? Un número entero va a ser 1, 2, 3, 4, sin decimales. Un número decimal, ¿sí?, que puede ser incluir decimales. Ya vamos a ver las alternativas. Una lista, ¿sí? Una lista me va a hacer referencia a un lugar de la hoja en donde yo voy a tener los valores posibles que se puede asumir para cada uno de esos datos. Puedo tener validaciones de fecha, ¿sí? Si bien es un número entero comprendido en un determinado rango, ¿sí?, no va a ser mayor a 2 millones y pico. Recuerden lo que las fechas son formatos. Lo mismo puedo validar horas. Puedo validar longitud de texto. Esto es interesante por ahí para forzar en algunos datos que no me pongan, ¿sí?, un número de texto demasiado corto. Imagínense un domicilio. ¿Cuánto será el mínimo que podrá tener un domicilio? Piensen en una calle corta y un número de un dígito. No sé, Mitre 1, ¿sí?
¿Cuántos necesitamos? Por lo menos necesitamos 2, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Porque necesito 5 letras de Mitre, 6 con el espacio y el número 1, ¿sí? Entonces, observen que un domicilio mínimamente debería tener 7, debería tener 10, debería tener a lo mejor hasta 15. Ahora, tampoco puedo poner un número mínimo tan alto en la longitud de ese texto, eh, porque puede haber domicilios que sean cortos, ¿sí? Entonces, recuerden por ahí cómo reniegan, ¿sí? Seguramente han renegado alguna vez cuando han estado construyendo una clave, ¿sí? Y les pide algunas condiciones. Bueno, eso que les pide una clave, ¿sí? Son condiciones de validación. ¿Para qué? Obligarnos a poner una minúscula, una mayúscula, un número, un símbolo especial, ¿sí? Ese es un tipo de validación. ¿Para qué? Para obligarnos a hacer claves más seguras y que no sean fácilmente detectables. Y hay una opción final personalizada. Vamos a ver un ejemplo acá que me pareció interesante. No hace falta que lo entiendan, sino, a ver, lo tienen que entender, no hace falta que lo aprendan de memoria, simplemente el día que tengan que validar, por ejemplo, un correo electrónico, ver qué se puede controlar de un correo electrónico, ¿sí? Entonces vamos a ver esta validación personalizada. ¿Qué tiene a su vez la herramienta de validación? Yo tengo, dependiendo lo que seleccione acá, me va a aparecer, ¿sí? Si yo selecciono un número entero, me van a aparecer distintas opciones, ¿sí? Entonces, para un número entero yo puedo especificar que esté comprendido entre un mínimo y un máximo, por eso dice entre. Pero puedo decir que no está entre, ¿sí? Y voy a poner un mínimo y un máximo, ¿sí? Valores por arriba y por abajo van a estar incluidos. Que sea igual a algún valor, esto es medio raro, ¿sí? Es decir, bueno, para eso ya directamente cargo, no voy a poner un número entero que sea igual a un valor, ¿sí? Medio poco práctico, no se me ocurre un ejemplo, porque normalmente no hay un solo valor, sino para eso ya lo precargo al valor y no pido que un usuario me ingrese ese valor. Que no sea igual a, sí, esto puede ser interesante, que no me pongan algún tipo de valor, que sea mayor que, ¿sí? Observen que entra, me pide un máximo, mayor que me pide mínimo directamente, que sea menor que, y las opciones mayor, igual o menor, igual, ¿sí? Entonces tenemos todo un abanico de alternativas para definir número entero. Miren que lo mismo va a estar para decimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son números. Para fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva son números las fechas. Lo mismo va a estar para hora, ¿sí? Y veamos las que nos están quedando afuera, ¿sí? Que serían longitud de texto, ¿qué me va a pedir? Sí, me va a pedir un valor, también la longitud del texto es un número, ¿sí? ¿Y qué me está quedando afuera? Me está quedando lista. Observen que la lista, ¿sí? No me va a dar entre, sino me va a pedir un origen donde estén los valores posibles de asunto, ¿sí? Eh, y queda el personalizado. El personalizado tampoco me va a pedir entre, me va a pedir que acá yo ingrese una fórmula. ¿Qué tipo de fórmula? Vamos a ver el ejemplo con el correo electrónico para que les quede para el día de mañana, lo puedan utilizar y lo tengan como ejemplo. Puede ser cualquier tipo de fórmula soportada por Excel. Bueno, esto, la validación de datos, que es muy fácil, que está en la cinta de herramienta de datos, me permite a su vez hacer dos configuraciones. Digamos que esta configuración es el corazón. Acá yo voy a determinar qué valor me va a dejar ingresar y qué valor no me va a dejar ingresar. Pero yo adicionalmente puedo definir, ¿sí? Perdón, vamos a poner, por ejemplo, para esta vamos a seguir construyendo. ¿Qué voy a poner número de legajo? Supónganse, para esta tabla le voy a poner que sea un número entero, ¿sí? Mayor o igual que 1, ¿sí? Normalmente los números de legajo vamos a arrancar con un número 1 y de ahí en forma consecutiva y correlativa, ¿sí? Si estuviéramos poniendo, a ver, piensen, abro una consulta para a ver si vamos bien con lo que estamos hablando. Si tendría que validar libretas universitarias, ¿sí? Con el formato que tenemos
nosotros en la UNSA, ¿sí? ¿Qué validación se les ocurre que tendría que poner acá? A ver si alguien se anima a abrir el micrófono, a hablar o a escribir por el chat. Son números enteros, necesitamos decimales. ¿Habrá algún mínimo? Tendrían que ser números enteros, pues. Números enteros, perfecto, Ariel. ¿Y cuál sería el mínimo para vos en este momento? ¿Cuál se te ocurre podría ser un mínimo adecuado? Hará falta Y que sea actualmente los números de libreta universitaria ya creo que están en los 6 dígitos. en los 6 dígitos, bien, o sea, estamos desde hace muchos años, ya está en 6 dígitos, ¿sí? Y en general arrancan todas en 500.000, ¿sí? Entonces yo podría ir el mínimo, no necesariamente, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? No necesariamente el mínimo va a ser 1. ¿Sí? Entonces esto es importante de tenerlo en cuenta. Habría que analizar los datos. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa en la que los números de legajos decido que los números de legajos sean de 4 dígitos, el primer dígito va a ser 1000 o 1001, ¿sí? Normalmente va a ser 1001. Entonces, no necesariamente el mínimo va a ser 1. ¿Sí? Entonces, eso también, de ahí nos tenemos que medianamente conocer cuáles son los valores que se pueden asumir. ¿Sí? Si tenemos que poner ingresos de documentos, por ejemplo, no deberíamos permitir ingresos menores a 1.000.000, ¿sí? ¿Habrá alguien con documentos menores a 1.000.000? A ver, que existían los documentos de 1.000.000, existían, en realidad como documentos no, libretas cívicos o libretas de enrolamiento, pero que esté vivo es, digamos, sería medio difícil, ¿sí? Eh, bueno, más allá de este comentario por ahí que es, uno empieza a reflexionar, decir, bueno, ¿cuál es el número de documento más chico que conoce una persona viva? Y bueno, van a ver que por ahí están en 2.000.000, muy difícil que haya alguien de 1.000.000, ¿sí? Vivo. Eh, ¿Qué defino adicionalmente? Defino un mensaje de entrada. ¿Por qué es a veces importante definir este tipo de mensajes de entrada? Piensen ustedes que la planilla pueden compartirla con compañeros de trabajo, con inferiores o superiores, ¿sí? Entonces, avisarles que hay una validación ayuda al usuario que comparte la planilla a saber qué tipo de datos tienen que entrar o no chocar, como nos sucede a veces, que nosotros vamos a ingresar datos, cuando vamos a presionar enviar o hacer, dice error y no nos especifica que hay, por ejemplo, un dato obligatorio, ¿sí? Es poco probable esto, mayormente en los sistemas son los formularios web, les aparece decir los datos obligatorios, pero nunca está de más poner un mensaje de entrada. Si van a trabajar ustedes solos, ¿sí? Obviamente con la planilla no la comparte con nadie, por ahí poner un mensaje de entrada no tiene mayormente sentido, porque ustedes han hecho la validación, deberían saber qué tipo de validación es. Lo que sí es importante es el mensaje de error. Mensaje de error, esto puede ser que lo vean distinto, esto ha cambiado con las distintas versiones de Excel. En general, si lo que nosotros queremos impedir que se ingrese un dato no válido, tenemos que dejar por defecto alto. Miren que tienen 3 niveles: alto, advertencia e información, ¿sí? Alto lo que nos va a hacer es impedir el ingreso de un dato no válido, ¿sí? Entonces, por defecto van a dejar el dato no válido. ¿Y qué es lo que lo que tiene por defecto Excel? Y pueden, de nuevo, si van a compartir la planilla, poner un título de error, ¿sí? Un título que normalmente va a ser el error, ¿sí? La ventana nos va a indicar error. ¿Y qué tipo de error es? ¿Por qué? Entonces, veamos acá, lo configuremos acá. Le vamos a decir el legajo, mensaje de entrada, ingrese el dato, ¿sí? El mensaje de entrada podría decir ingrese el número de legajo del empleado, ¿sí? Y el mensaje de error que dirá alto, ¿sí? El título podrá decir error,
ya van a ver dónde aparece esto. Y acá una aclaración, es decir, el valor que usted está intentando ingresar no es un número entero mayor a 1, para hacerlo lo más claro posible, ¿sí? Entonces veamos cómo trabaja esto. Primero, el mensaje de entrada, ¿sí?, aparece cada vez que selecciono la celda. Esto ya me dice este cuadrito amarillo que hay una validación establecida. Y me dice ingrese el número de legajo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner, por ejemplo, 0. Y veamos qué pasa. Me va a decir el valor que usted, miren, el título de la ventana, error que lo puse con un signo de exclamación, el valor que usted está intentando ingresar no es un número entero mayor a 1, ¿sí? Si voy a reintentar, ¿sí?, voy a poder poner, no sé, -1, y lo mismo me va a dar el error hasta que ponga, ¿sí?, 1, ¿sí?, y ahí me va a dejar pasar, ¿sí? O si pongo 2, ¿sí?, miren, acá tenés un problema, no podría tener 2 empleados con el mismo número de legajo, ¿sí? Entonces, observen que la validación me ayuda de alguna manera a disminuir las posibilidades de errores, pero no es, ¿sí?, la panacea. ¿En qué sentido no es la panacea? De que puedo yo cometer errores, ¿sí? Y la validación, como está el 12 es un número válido, tendré que buscar otras herramientas para ver que no ingrese 2 veces el mismo número de legal, ¿sí? Acá voy a dejar 1 y ahí tenemos una validación, ¿sí? Esta sería una validación de números, ¿sí? Ahora vamos a ver validaciones con texto. ¿Qué podré validar del apellido? A ver si alguien me dice alguna idea para que no sea yo el que, o nosotros los que propongamos alternativas. No hago la del DNI porque la del DNI es lo mismo, por ahí cambiaríamos el mínimo, ¿sí? A ver, ¿qué podría controlar el apellido? ¿Alguna idea? Que solo permite ingresar texto y ningún característica especial, un carácter especial. A ver, interesante. A ver, veamos qué podemos hacer. Sería lo mismo nombre y apellido, ¿sí? Y acá podría ir a validación de datos, ¿sí? ¿Y qué podríamos hacer? En la configuración, no cualquier valor, miren que de texto, ¿sí?, ¿qué tengo? Tengo solamente con el texto, la única posibilidad que tengo de validar es longitud, ¿sí? No tengo para validar directamente caracteres especiales, ¿sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos al correo electrónico cómo haríamos para validar, ¿sí? Eh, Así que lo único, ¿sí?, que acá podemos llegar a forzar, ¿sí?, que es lo que normalmente sucede en muchos formularios cuando les piden que ingresen texto, es que no quede vacío, ¿sí? Entonces yo acá lo que podría formar es decir, bueno, ¿cuál es la longitud de texto mínima para apellido y nombre? ¿Sí? Entonces, y se me ocurriría por lo menos longitud de texto, ¿sí? Yo diría eh, mayor o igual que, y me animaría a decir, sí, mayor o igual, ¿conocen apellidos de 2 letras? Sí, yo conozco, a ver, Sí, sí, hay yo apellidos de 2 letras, conozco también. ¿sí? Entonces, tengo que poner por lo menos que tenga una letra, ¿sí?
Entonces, esa podría ser una validación. ¿Para qué? Para pedir en este título de error, ¿sí? Es decir, el valor ingresado no tiene la cantidad de caracteres mínimos, ¿sí? Y veamos, ¿sí? Entonces yo no lo podría dejar Pérez solo con la P. Mm, puse mayor igual que 1, ¿no? Configuración mayor igual que 1. Bueno, pongamos mayor apellido de 1, nombres de 1, no se me ocurre, ¿sí? Entonces, miren, esto me viene bien para mostrar otra cosa. Yo puse la validación de que tenga, ¿sí?, la longitud del texto mayor o igual a 2, ¿sí? Y seleccioné, ¿sí?, este valor que no cumple con esa condición. Ahora, Excel no me avisó, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo previamente ingresé un valor que después le pongo un criterio que ese valor ya ingresado no cumple. Entonces, Excel no me va a borrar la información que yo tengo cargada, pero sí me brinda una herramienta, ¿sí?, para, cuando tengo acá, redondear con un círculo datos no válidos, ¿sí? Y miren qué es lo que hace. No me borra el valor, porque sería un problema que yo ponga una validación. Imagínense que ustedes se equivocan en la validación al poner un criterio de validación y les borre los datos. Sería catastrófico, ¿sí? Entonces, no me va a borrar nunca un dato cuando ya está previamente ingresado. Pero sí me va a marcar, ¿sí?, con esta herramienta que la tengo acá, redondear con un círculo los datos no válidos, los datos que no cumplen con el criterio de validación que yo ingresé, ¿sí? Entonces, observen que lo puedo aplicar. Entonces, los criterios de validación, lo ideal sería establecerlos antes de ingresar los datos. Si yo tengo fuentes externas de datos, como vamos a ver acá en algunos de los ejercicios, tomo esa fuente externa y después los valido, ¿sí? ¿Y qué me va a aparecer? Todos los datos que no cumplen la validación. Y como esto puede ser molesto, tengo dentro de esta herramienta de validación borrar los círculos de validación, ¿sí? Entonces acá, si yo escribo Pérez, ¿sí?, me va a dejar ingresar y ya no me muestra nada. Y si vengo acá, sí, perdón, redondear con círculos, obviamente no va a aparecer porque ya cumple con los criterios de validación, ¿sí? Entonces, esto sería, digamos, complementar la herramienta de validación, ¿sí? Bueno, con los números, entonces acá un poco lo que tienen que pensar es cómo validamos los datos que ingresamos. Por ahí hay que conocer, digamos, el universo de los datos posibles que puede asumir cada uno de estos. Entonces, yo legajos puedo saber, dependiendo de la característica de la empresa, los números si arrancan van a tener un dígito, 3 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos, ¿sí? Imagínense si yo tendría que validar CBU. ¿Qué largo debería tener el CBU? A ver si alguien se acuerda. 22, bien, José. 22, 22, bien, Luis. 22, ¿sí? Ahí tengo un criterio adicional para validar, que es el dígito verificador, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero son 22 caracteres, ¿sí? Eh, y bueno, entonces yo, si tuviera que acá validar, tendría que pedir por lo menos que se ingresen 22 números, ¿sí? Que la longitud del texto, ¿sí?, sea de 22 números. Eh, bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no hayamos sido claros? Bueno, José, gracias. Seguimos entonces. Por favor, si hay preguntas, consultas, dudas,
¿sí? Este es el momento para hablar. Las fechas. ¿Servirá validar fechas de nacimiento? Bien, Pamela, se entiende. A ver, ¿qué opinan? ¿Hará falta validar que sea una fecha válida? ¿Alcanzará o tendré que validar fecha de nacimiento? A ver, les comparto una experiencia. Sí es importante validar fechas de nacimiento, ¿sí? Eh, a ver, una mala experiencia, quizá Fernanda ha tenido alguna otra. Eh, Cuando uno va sobre todo cuando se da de altas masivas a trabajadores rurales, por ahí es común que algunos sean menores de edad, ¿sí? Entonces, para evitar eso, nunca está de más validar los datos, a pesar que uno ya recibe la información, decir, bueno, acá hay un menor de edad, ¿sí? Que no ha cumplido, por ejemplo, 18 años y que requeriría autorización de los padres para trabajar, ¿sí? No sé, Fernanda, si vos has tenido alguna situación, se me ocurre, altas, no sé, de clientes que no pueden tener menos de 18 años o para celebrar algún tipo de contrato. No recuerdo, por lo menos en el área no recuerdo, pero sí, sí, me imagino que en las otras áreas comerciales seguro que debe haber habido alguna situación, sí. Sí, eso es, digamos, entonces siempre la fecha de nacimiento es una cuestión a validar, sobre todo para validar edades respecto a mínimo para contratar, ¿sí? Imagínense que les dan licencia de conducir, bueno, creo que el mínimo es 16 años, pero bueno, uno puede respecto a ese tipo de datos hacer un tipo de validación. No vamos a impedir el ingreso, ¿sí? Pero podemos detectar errores, ¿sí? O eventualmente marcar los datos y ver qué es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces nos sirve también como una herramienta de control para auditar los datos, ¿sí? Eh, Miren categoría, ¿sí? Categoría, me aparece acá una lista desplegable, ¿sí? Y ya tiene puesta acá una validación que les queda como ejemplo y veamos qué es lo que dice. La validación de datos, ¿sí? Está configurada para una lista, ¿sí? Que tiene su origen en las celdas Q1 a Q3. Y veamos que en la celda Q1 a Q3. Miren, acá no aparece nada, ¿sí? Q1, Q3 no aparece nada. Pero está exprofeso. Si yo vengo acá a inicio, ¿sí? Lo voy a pintar de amarillo, no, pintar de rojo. Ahí está, ¿sí? Si están los datos, ¿sí? Solamente que estaban pintados del mismo color, ¿sí? Del fondo. Entonces, como están pintados del mismo color del fondo, no se los ve, ¿sí? Pero sí están, ¿sí? Entonces, eso también es importante que sepan que puede haber este tipo de cosas en las planillas, nunca está de más. Por ahí, seleccionar los datos, ahí yo hace rato lo seleccionaba y, ¿sí? Ahí y no se ve, ¿sí? Entonces, pero si acá me aparece un indicador que me da la idea de que hay datos en esa área. ¿Por qué? Porque me contó dos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos hay? Hago visible de nuevo. Operario y oficial, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo acá, ¿qué es lo que hago en validación? Vamos a ver la otra forma de validación, datos, herramientas de datos, validación de datos. Le digo que esos valores surgen de una lista, ¿sí? Mensaje de entrada y mensaje de error acá no están definidos. Acá podría poner error. El valor no está definido en la lista. Caliente. Entonces, observen que cuando yo vengo acá, esta es la única validación
que me permite, ¿sí? Esta es la única validación que me permite a mí seleccionar un valor de la lista. Entonces, miren qué es lo que me aparece. Operario, ahí hay un tercer dato, perdón, no lo había marcado. Discúlpenme, vamos a marcar todo. Son 3 datos, entonces puedo tener operario, oficial y oficial calificado, ¿sí? Entonces, hasta me facilita, ¿sí?, el ingreso de datos, de establecer una validación, cuando yo sé los valores posibles que se pueden asumir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tipo de documento van a ser, no sé, DNI, libreta cívica, libreta de enrolamiento, cédula de identidad, pasaporte, ¿sí? Entonces yo puedo tener esa lista. Si vamos a ver tipos de comprobantes, ser, no sé, factura A, factura B, factura C, si nota de crédito A, nota de crédito B, nota de crédito C, entonces puedo tener toda la lista y yo directamente, en vez de escribir, ¿sí?, puedo seleccionar. Ahora miren, lo interesante de la lista es que yo no necesariamente tengo que venir y seleccionar. A mí por ahí esto es complicado, ¿sí? Pero supónganse, yo el primero digo, no es un oficial, entonces yo puedo venir y escribir oficial, ¿sí? Si yo lo escribo igual a como está la lista, me va a dejar ingresar, ¿sí? Entonces, no lo puedo escribir o lo puedo, ¿sí?, seleccionar de la lista. Pero observen que si yo acá oficial le pongo un espacio al final, ¿sí?, y presiono Enter, bueno, no lo sumé como oficial calificado, no, ahí. Y ahí le pongo Enter, me va a dar el error que ese valor no está definido en la lista. ¿Por qué? Porque tiene un espacio que difiere de este valor que tengo en la lista, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Cuando diga reintentar, ¿qué voy a hacer? Borro el espacio y ahí me lo va a dejar escribir, ¿sí? Entonces, perdón, me va a permitir ingresar. Entonces, yo puedo escribir, ¿sí?, si coincide exactamente con el valor de la lista, me va a dejar lo que yo escriba, o puedo usar esta lista desplegada, ¿sí? Entonces, puedo hacer cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los distintos tipos de validaciones que presentábamos en este menú, ¿sí? Nos queda por ver, veamos acá, repasemos, validación de datos, ¿sí? Puede ser entero, decimal, lista, fecha, hora, hemos visto longitud de texto, y nos está faltando ver personalizada, ¿sí? Entonces veamos ahora personalizada. Personalizada, vamos a usar un ejemplo que lo hemos tomado de internet, que me pareció interesante, que es cómo puedo controlar un correo electrónico. Primero, está aplicado ya acá en estas dos celdas, ¿sí? Yo tengo en estas dos celdas, si yo voy a validación de datos, van a ver que está, estoy haciendo un lío, tienen distinta validación. A ver, veamos acá, validación de datos, ¿sí? Ahí está para el primero, miren, dice, está personalizada, acuérdense que cuando pedíamos personalizada, me permití ingresar una fórmula que hemos copiado de internet. Esta fórmula, ¿sí?, es número, hallar, ¿sí?, y tiene entre este texto, ¿sí?, tiene un asterisco, la arroba, observen, todas las direcciones de correo electrónico sí o sí tienen que tener una arroba, es una característica esencial, y tienen siempre después de la arroba, ¿sí?, que aparecer un punto, ¿sí? Entonces piensen en cualquier dirección de correo electrónico que van a tener, ¿sí?, este tipo de formato. Cualquier cantidad de caracteres antes de una arroba, eso significa el asterisco, ¿sí? La arroba, ¿sí?, más datos después de la arroba, el dominio, puede ser Gmail, Hotmail, Yahoo, ¿sí?, UNSA, ¿sí? Y después de eso un punto que va a ser .com, .edu, .net,
¿sí? Cualquiera de los puntos, y puede haber un punto con puntuar, entonces por eso está puesto esta expresión. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Esta fórmula halla si se encuentra la arroba y el punto, ¿sí? ¿En qué lugar? En esta celda, en L19, ¿sí? Si se encuentra la arroba y el punto acá en L19, ¿sí? Les va a decir en qué posición lo encuentra, y eso es un número, ¿sí? Entonces, como esta fórmula pregunta si es número y devuelve un número, si es número, esto va a ser verdadero y va a permitir ingresar. Veamos si yo borro, ahora veamos, yo hasta ahora todo bien, pero veamos si borro la arroba, a ver qué pasa. Me va a decir que no encuentra la arroba y el punto. Voy a borrar el punto, veamos qué pasa. En este caso encuentro la arroba, pero no encuentro el punto. No me deja ingresar, ¿sí? Y obviamente que si borro otra cosa. Pero miren acá qué ha pasado, ¿sí? Esto por ahí no hace falta que conozcan en detalle la fórmula. A ver, si no he sido claro, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Y hallar devuelve un número. Hallar encuentra un carácter en una cadena de texto. Si lo encuentra, dice en qué posición lo encuentra, ¿sí? Y la función es número, lo que hace es, si es número, arroja verdadero, y si este valor no es número, es decir, si no lo encuentra, va a dar un error, va a arrojar falso, y por eso es que no está dejando encontrar, ¿sí? Los asteriscos actúan como comodines, es decir, reemplazan 1, 2 o n caracteres. Ahora bien, les pregunto, ¿esta dirección de mail está bien? No. No. ¿Por qué? Porque el servidor no es Jmail, es J-A. Y esa validación ya no la podemos establecer, ¿sí? Se complica. Entonces, observen cómo se validan los mails en los formularios o en algunos sitios en donde ustedes se han registrado. ¿Cómo hacen la validación? A ver quién nos comenta, para que no hablemos nosotros solos. A ver, alguien que se anime. ¿Cómo validan los mails? No me van a decir que nunca se han inscrito en algún lugar o se han registrado en algún lugar. ¿Cómo validan el mail? A través de un código de seguridad, profe. A través de un código de seguridad, pero ¿cómo lo validan el código de seguridad? Les llega al correo. Entonces, cuando uno hace un registro, ¿sí?, de mail, yo puedo controlar, ¿sí?, esto como para que, es decir, para que el usuario no se equivoque y se olvide de poner, por ejemplo, una arroba en una dirección de mail. Pero no me sirve de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo poner, no me acuerdo qué sitio había que pedía sí o sí un mail, y yo siempre escribía 123@hotmail.com y me dejaba pasar. Y yo puedo poner con estas características o poner un mail con una letra de más, y resulta que informé un mail que al cual no me va a llegar nunca la información, ¿sí? Entonces, la forma de validar eso, ¿sí?, como sucede habitualmente con las registraciones, es, si yo cargo un mail, ¿qué tendría que hacer? Enviarle un mail a esa dirección. Esos son procesos automáticos. Lo podríamos llegar a hacer con Excel, sí, bastante complejo, pero se podría validar eso, mandar un mail, en el mail invitar, les llega un link que les dice validar el mail, eso da la certeza de que internamente, como bien dice Ariel, se envió un código y ese código coincide con el link que yo hice clic en el mail, o me mandan un dato para completar, ¿sí? Si hacen validaciones, por ejemplo, del domicilio electrónico de FIP, le va a llegar un correo al correo que están informando. Esa es la forma que se tiene que validar, lo mismo la dirección de rentas, y cualquier formulario que sí o sí necesiten un mail, les va a llegar un mail al mail que han informado, ¿sí? ANSES trabaja de la misma manera también. Entonces, siempre lo que hay es un intercambio de información, porque yo no puedo tener la certeza que los datos que me está poniendo el usuario sean correctos. Pueden cumplir con un patrón,
pero no puedo validar, y supónganse que yo conozco todos los servidores, podré conocer todos los servidores de correo electrónico, y no. Yo puedo conocer los webmail, entonces sí puedo tener outlook.com, pero también hay outlook.com.ar, puedo tener gmail.com, pero hay gmail.com.ar, puedo tener alguien de Hotmail, alguien de Yahoo, ¿sí? Y puedo tener, y ahí es donde viene la imposibilidad de tener un listado de todos los servidores de correo electrónico, que son los dominios comerciales, ¿sí? Entonces, o educativos, como tenemos en la UNSA, ¿sí? Entonces, ahí son mail que tienen unsa.edu.ar, ¿sí? Las empresas comerciales tienen su marca.com.ar, ¿sí? Entonces, piensen que es muy difícil de validar. Entonces, la única forma es con ese registro adicional de enviar un mail, ¿sí? Bueno, preguntas, consultas, algo que no hayamos sido claros. Se entiende la importancia de validar los datos. Espero que se entienda, ¿sí? Si no, Mucho silencio. este es el momento de hablar. Si necesitan que se repita algo, Sí, vienen. profe, dice Analia. Bueno, eh, hay una expresión, Sí, entendí. bien, hay una expresión, sí, me estoy acordando. Nosotros vemos en muchas materias, ustedes seguramente han visto los benditos diagramas de sistema, ¿sí? Que tienen entrada, proceso y salida, ¿sí? ¿Por qué es importante la validación de datos? Porque si entran malos datos, salen información, ¿sí? Con mala materia prima, y sale información, puede ser información errónea, ¿sí? Entonces, yo en castellano le digo entra basura, ¿sí? Y sale basura procesada, ¿sí? Eh, y esa expresión en inglés tiene, ¿sí? Ahora me estaba acordando, en alguna bibliografía se llama, lo nombran como HIGO, ¿sí? Que es garbage in, ¿sí? Garbage es basura, garbage out, ¿sí? Entra basura, sale basura. Entonces es importantísimo, importantísimo, cuando yo estoy haciendo captación de datos, ¿sí? Validar los datos, Ujú, ¿sí? ujú. Desde Sí. un número, ¿sí? Es tratar, en la validación que tenemos en Excel, es tratar de minimizar los errores, ¿sí? Entonces, no vamos a eliminar los errores 100% como hemos visto acá, pero sí existe la posibilidad de disminuir algunos errores, ¿sí? Bueno, esto como introducción, y empecemos a ver la tabla dinámica, ¿sí? Y hacer algunos conceptos respecto a la tabla dinámica. Entonces, acá normalmente si ustedes obtienen datos de sistemas de gestión, ¿sí? o, de, o de fuentes externas de datos, se van a encontrar con que los datos, ¿sí? ya vienen en una forma o en un formato de tabla, ¿sí? Y van a tener de alguna manera esta estructura, en donde van a tener los títulos, ¿sí? En cada columna el mismo tipo de datos. A lo sumo podrán no tener algún dato en algún lugar, ¿sí? Si la fuente no es de las mejores, pero en general siempre van a tener este tipo de formatos. Esto creo que lo vimos, no sé si en el práctico 2 o en el práctico 3, son exactamente los mismos datos, y hemos tomado de ahí, había una serie de preguntas. ¿Y qué habíamos hecho con esas preguntas? Habíamos contestado, ¿sí? Con cuántas ventas hizo el vendedor Juan, ¿sí? Y habíamos dicho contar sí, y habíamos seleccionado el rango de B5 a 304, ¿sí? Y que la palabra sea Juan,
¿sí? Desde B5, ¿sí? Hasta B4, ¿cuántas veces aparece Juan? Nos daba 67. ¿Cuántas veces Calixto? ¿Sí? Las ventas de Pedro, sumar sí. Lo de Carlos, con sumar sí. Y acá con varias condiciones, cuánto vendió de contado. Bueno, y todos, acá hemos respondido todo con funciones. ¿Sí? Hicimos todas funciones para contestar estas preguntas. Y seguramente cuando ustedes han estado rehaciendo el práctico, ¿sí? Deben haber renegado porque alguna sintaxis por ahí es fácil de equivocarse. Digamos, uno que lleva muchos años se equivoca seguido. Cuando ustedes por ahí lo están viendo por primera vez o en esta etapa de formación, entiendo que también padecen los mismos problemas que padecemos nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, es muy fácil confundirse, por más asistentes de función, por más experiencia que tengamos, siempre es recomendable, ¿sí? Revisar y ver la consistencia de los datos. Fernanda, nunca está de más aplicar un filtro y controlar algunos de los valores, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a presentar es la herramienta que yo creo que es la más fácil de utilizar, ¿sí? No es que no tengan que conocer las otras, siempre ayuda a conocer todo. Lo que sí van a trabajar con lo que se sientan más cómodo y sea más fácil, ¿sí? ¿Cuál es esa herramienta que es la más cómoda y la más fácil? Son las tablas dinámicas, ¿sí? Veamos dónde están las tablas dinámicas. Primero, van a estar en la cinta de opciones insertar. ¿Sí? La cinta de opciones insertar, ¿sí? Lo que les permite es... Arcaico, ¿no? ¿Sí? Perdón. Hay una pregunta. No, Analia creo que tiene activado el micrófono, me parece. Ah, bien, sí. Disculpe, profe. No, no hay problema. Bueno, si hay preguntas, consultas, abran el micrófono por el chat, avisen. Sí, perdón, ¿dónde está tabla dinámica? Perdón. Tabla dinámica está en la cinta de opciones insertar la primera opción, ¿sí? Y veamos, tenemos ¿cuál es la sugerencia? Yo puedo venir directamente acá y venir a tabla dinámica, ¿sí? Apretar el primer botón y me va a decir, me va a dar una opción de selección, ¿sí? O lo que yo sugiero siempre es previamente seleccionar los datos que yo quiero incluir en una tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa selección? Desde la fila de títulos, recuerden, para construir una tabla dinámica tengo que tener todas las columnas con títulos. Voy a seleccionar todos los datos, ¿sí? Acá es importante, ¿sí? Si van a tener muchos datos, ¿sí? Utilizar los atajos de teclado. Entonces, yo voy a hacer desde fecha, control, shift, manteniendo presionadas esas dos teclas. Voy a presionar una vez la flecha a la derecha para irme al final de la columna y una vez la flecha hacia abajo para irme al final, ¿sí? Y ahí recién voy a venir acá a tabla dinámica. Cuando yo hice la selección previamente, antes de venir a la opción insertar tabla dinámica, lo que me ahorro es tener que hacer la selección desde este botón, ¿sí? Si no lo hice, podría haberlo hecho acá, presionar este botón y venir y seleccionar, ¿sí? Y me resulta siempre más cómodo no trabajar con los cuadros de diálogos de Excel y con los botones o los comandos de selección. Cuando los puedo evitar, los evito, ¿sí? Entonces, por eso hago previamente la selección. Como yo ya hice previamente la selección, me toma el nombre de la hoja, ¿sí? Y el rango que yo tenía seleccionado como el origen, ¿sí? De la tabla o rango con la cual vamos a construir la tabla dinámica. Ese es el primer punto, ya lo tengo solucionado. Veamos qué opciones me da el segundo paso de este cuadro de diálogo, que me dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica.
¿sí? Y tengo dos alternativas. Puedo hacer una nueva hoja de cálculo dentro del mismo libro, o puedo ubicarla en la misma hoja de cálculo en una celda que yo especifico acá. Mi sugerencia, hasta que no sean 100% expertos, ¿sí? No digo 100%, pero creo que es siempre más fácil trabajar, ¿sí? A mí me resulta más fácil, yo comparto mis experiencias, me resulta más fácil trabajar en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Total, no tenemos, en general no tenemos limitaciones, entonces podemos trabajar en una nueva hoja de cálculo. A partir de eso, observen que la tabla de cálculo, la tabla dinámica se construye simplemente seleccionando los rangos, y en este cuadro de diálogo, ¿sí? Lo único que voy a hacer es aceptar. Explico brevemente esta opción. Elija si quiere analizar varias tablas, ¿sí? Agregar esto al modelo de datos, esto nos permite interrelacionar tablas, ¿sí? Y armar lo que se llama, como dice ahí, un modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Es un conjunto de tablas de información relacionada. Esto excede por lejos el alcance que tenemos en el curso, y sería el principio de lo que viene a ser la herramienta Power Pivot, así se llama la herramienta que complementa Excel para analizar más de una tabla, ¿sí? Y también se utiliza este concepto de modelo de datos cuando trabajan con Microsoft Power BI, ¿sí? Entonces, es un manejo un poquito más avanzado cuando lo necesito, cuando los datos no los tengo solamente en una tabla. A modo introductorio y les diría que para un análisis muy importante en la vida laboral que puedan llegar a tener, ¿sí? Les va a alcanzar siempre con analizar una tabla, ¿sí? Es más, la mayoría de los sistemas de gestión, ¿sí? Si bien pueden tener la información en distintas tablas, les permiten armar siempre una tabla para que sea fácil analizarlo con una herramienta de tabla dinámica que es una herramienta simple. Cuando armamos modelos de datos, digamos, la facilidad que presenta la tabla dinámica se complica bastante más, porque ya tengo información en distintas tablas que a su vez tengo que ver cómo están relacionadas, ¿sí? Necesitamos manejar mucho más conceptos de base de datos que de Excel y de tabla dinámica, ¿sí? Pero bueno, eso me da la opción. Entonces, recapitulando, selecciono la tabla que yo quiero analizar, presiono tabla dinámica y, salvo que quieran poner los datos en la misma hoja, que no lo vamos a hacer y les sugiero que siempre trabajen con una hoja nueva, presionan aceptar. Como hemos dicho, una nueva hoja, se inserta una nueva hoja con un nombre por defecto, las hojas sí o sí tienen que tener un nombre, y se inserta, esto se denomina objeto de tabla dinámica, ¿sí? Todo este apartado es un objeto de tabla dinámica. Y como los objetos tienen sus propias cintas de opciones, observen que han aparecido dos cintas de opciones nuevas, ¿sí? En nuestro libro de Excel, ¿sí? ¿Relacionados con qué? Con el objeto que tenemos en la pantalla. Yo selecciono acá afuera, esas dos cintas de opciones desaparecen. Si vuelvo acá, aparecen. ¿Por qué? Porque son herramientas específicas que voy a usar con el objeto tabla dinámica. La tabla que tenemos acá, ¿sí? Tenía 4 columnas. Estos son lo que nosotros denominamos campos. Y los puedo agrupar, para resumir, de distintas formas. ¿Qué áreas tengo en la tabla dinámica? Yo tengo 4 áreas, ¿sí? Un área de columnas, que me va a agrupar la información en columnas o desplegar la información en columnas. Un área de filas, ¿sí? En donde los campos se van a desplegar y agrupar en forma de filas. Un área de valores, que es esta, en donde acá yo voy a hacer operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas? Contar, sumar, obtener máximos, obtener mínimos, ya vamos a ir viendo, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Tengo un área de filtros o de informes que me permite de alguna manera establecer sobre algunos datos de algunos campos, algunas restricciones para
analizar ese tipo de información, ya no en forma conjunta, sino de alguna manera segmentarla o establecer alguna restricción respecto al análisis que vamos a hacer. Empecemos entonces con los ejemplos, ¿sí? Yo voy a venir acá, tengo muy mala memoria. Bueno. ¿Cuántas ventas hizo el vendedor Juan? Vengamos acá. Y veamos primero, ¿cómo agrupo yo los datos? Yo podría traer, miren, acá, vendedor. Tengo dos formas de hacerlo. Lo que a mí, yo podría marcarlo acá, vendedor, y me sugiere agruparlos en columnas. Yo hice un tilde en vendedor, ¿sí? Si destildo, lo saca. Pero a lo mejor a mí me interesa poner vendedores en las columnas. Lo puedo pinchar con el botón izquierdo del mouse y traerlos acá en las columnas. Y miren, me los puso en columnas, ¿sí? Me agrupó la información. Entonces, en estos datos yo tenía 4 vendedores, ¿sí? Entonces, podría tenerlo al vendedor acá, no me gusta en columnas, es mejor en filas, lo traigo acá. Entonces, perdón, no tengo 4 vendedores, tengo 5 vendedores, ¿sí? Entonces, yo ahí ya tengo, ¿qué es lo que hizo Excel? Me agrupó, ¿sí? Por este campo vendedor todas las posibilidades o todos los valores distintos. Entonces, miren lo importante que es tener validados los datos. Todos los nombres tienen que ser iguales, porque, por ejemplo, si hubiera habido Juan y acá hubiera habido un Juan con un espacio, ¿qué pasaría? ¿Sí? Después lo corregimos. Déjame acordar que es este Juan. Yo vengo a la tabla dinámica y me siguen apareciendo, ¿sí? Los vendedores. Pero esto es algo importante que tienen que saber de las tablas dinámicas. Cuando yo hago la construcción de la tabla dinámica, Excel saca una foto de los datos, ¿sí? Y no los actualiza hasta que yo no le digo que los actualice, ¿sí? Entonces, tengo dentro de análisis de tabla dinámica, dentro de estas 5 opciones específicas del objeto tabla dinámica, una opción de datos que dice actualizar, ¿sí? Entonces, miren qué pasó. Yo actualicé y hizo una relectura del origen de los datos. Y ahí recién me apareció un Juan, ¿sí? Este Juan tiene el espacio al final y este Juan no tiene el espacio al final. Entonces, observen que es la misma persona, pero está mal cargado el dato. Por eso la importancia, y le hemos dedicado tiempo importante a la validación de datos, ¿sí? Porque me puede arruinar el análisis si yo los datos que tengo como origen tienen este tipo de errores, ¿sí? Entonces, acá voy a volver, no, era este Juan, le voy a borrar el espacio, solucioné el problema, pero vengo a la tabla dinámica y sigue apareciendo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a analizar tabla dinámica, actualizar, ¿sí? Entonces, y este Juan que estaba con el espacio dejó de tener espacio, pasa a ser igual al resto de los Juan de las listas y me los muestra, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es ¿cuántas ventas hizo Juan? Entonces, yo acá tendría que ver cómo identifico cuánto es una venta, cómo hicimos acá la cuenta. Yo tengo que contar cuántas veces aparece Juan. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece Juan es porque hizo una venta, ¿sí? Entonces, una alternativa que se me ocurre, esto hay varias formas de hacerlo, es volver a poner vendedores acá en el área de valores, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Observen que Excel me dice cuenta de vendedor. ¿Pero por qué cuenta de vendedor? Porque yo traje al área de la suma de valores un campo que tiene texto. Y cuando yo tengo campos que tienen texto, la única posibilidad que tiene Excel de hacer un cálculo es contar cuántas veces aparece ese texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuenta cuántas veces aparece el texto Calixto para Calixto, el texto perdón, cuántas veces aparece Carlos para Carlos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo acá ya tengo
de alguna manera, la respuesta de cuántas ventas hizo Carlos, ¿sí? No, Juan, 67. Juan hizo 67 ventas. Y lo que habíamos determinado con fórmula. Y Calixto hizo 68. A ver, Calixto hizo 68. ¿Sí? ¿Qué podría haber pasado? ¿Sí? Yo a veces no tengo la posibilidad de contar este valor. ¿Sí? Entonces, si yo traigo acá importe, ¿sí? Excel, cuando arrastro un número al área de valores, por defecto, lo que va a hacer, con el formato de número, por defecto lo que va a hacer es sumar esos valores, ¿sí? Entonces, a mí, para esta primera pregunta, no me sirve, ¿sí? Entonces, yo puedo necesitar que acá cambiar el tipo de operación que me está haciendo Excel. ¿Cómo cambio esa operación? Tengo dos maneras. Si yo vengo acá, a esta lista desplegable, van a ver que tengo dentro de esas opciones la opción de configurar el campo de valor, ¿sí? La configuración del campo de valor me permite a mí, ¿sí? Con dos solapitas, cambiar la operación matemática que estoy haciendo sobre el área de valores, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer? Suma, recuento o contar, esto varía la traducción de algunas versiones de Excel, sacar el promedio, sacar el máximo, el mínimo, el producto, ¿sí? Contar números, el debido estándar de población, la varianza y la variancia de población, ¿sí? Entonces yo puedo hacer todos los cálculos de estadística descriptiva, ¿sí? Sobre un conjunto de números. Entonces yo podría haber traído importe y decirle, en vez de que lo sume, los recuente y veamos qué pasa. Y ahí me va a dar que Calixto hizo 68 y Juan hizo 67, que es lo que hemos determinado con las funciones, ¿sí? Entonces, esta es la posibilidad de Excel por defecto, cuando arrastro un campo al área de valores, si son números los va a sumar, si son textos los va a contar. Entonces, por ahí para no estar haciendo este cambio, ¿sí? Cuando ustedes se hagan más, se ejerciten más y la usen mucho la tabla dinámica, entonces por ahí en vez de traer importe me convenía traer vendedor porque eso me lo va a contar, ¿sí? Porque es un campo de texto. O podría haber traído, ¿sí? Miren. Podría haber traído, ¿qué otro campo de texto tengo? La fecha es un número, tengo forma de pago. Miren qué hubiera pasado si traigo forma de pago. Como la forma de pago de nuevo es texto, me lo va a contar, ¿sí? Y eso asumo la cantidad de ventas que tengo por cada uno de los vendedores, ¿sí? Paro acá, pregunto, ¿se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Algo que hayamos ido un poco rápido? Vamos a trabajar esta clase, lo que queda de esta clase, la próxima, y creo que el lunes siguiente también, con el práctico 6 y el 6 adicional. Bien, Se José. entiende hasta acá, dice José. Bueno, espero que sea para el resto también, ¿sí? Bien, Pamela, espero que se entiendan porque, a ver, en experiencia personal, ¿sí? La tabla dinámica nos ahorra muchísimo trabajo. Sí, Hay sí, sí. muchísimas formas, ¿sí? Ya, Eh, Fernanda les va a mostrar otros ejemplos, ¿sí? Sí. Que Nosotros usamos, yo uso siempre, en general, uso mucho Excel y muchas tablas dinámicas, pero es, siempre con validación de datos, porque si no, si no, es un desastre, ¿sí? O sea, a ver, la sí. herramienta, observen lo fácil que es, o sea, no tuvimos que hacer, o sea, por ahí hay que empezar a entender un poquito la forma en la que trabaja, por eso es que vamos a remarcar varias veces esto, pero nos ahorra muchísimo trabajo respecto a esto, ¿sí? Yo quiero que valoren lo que es esto, ¿sí? No tuvieron ni referencias absolutas, ni nada.
ni ver datos, nada, ¿sí? Excel se ocupa, por eso es una evolución de todo lo que es las fórmulas, ¿sí? Eh, si bien esto ¿Quién no... la utiliza ya? Perdón. Buena pregunta. ¿Alguien ya la conocía, la herramienta? Silencio. Ah, sí, dice Agustín. Bien, 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 Agustín, Sí, Luis. sí. Ah, bueno, sí, Luis, Analia. Bien. Bueno, Mm. entonces, si la utilizan, por ahí en algún momento sería interesante que cuenten, no a nosotros, Mm. no estamos convencidos, sino para que nos ayuden a convencer a sus compañeros lo bueno que es la herramienta, ¿sí? Lo bueno que es la herramienta y por ahí enriquezcan. Bien, bien, Analía, porque eso es lo que normalmente les va a tocar, ¿sí? Ustedes sacan la información del sistema y por ahí tienen que analizarlo con la facilidad, porque de que un sistema, a ver, los programadores en general, los implementadores, digamos, no pueden prever todos los tipos de análisis que por ahí un puesto de trabajo, ¿sí? Sobre todo cuando son más calificados como van a ser ustedes, eh, se puedan hacer. Entonces, uno ve por ahí algunos sistemas que dicen, bueno, sistema, ventas por provincia, ventas por condiciones de pago, ventas por, no sé, segmentos de clientes. Y por ahí siempre aparece decir, bueno, pero yo quiero ver tal cosa. Entonces, a veces en los sistemas de gestión, ¿sí? Sea desde el más chico hasta el más grande, es, no voy a decir imposible, pero prever todas las posibilidades de uso o de información que necesita el usuario, en este caso pueden ser ustedes, cualquier tipo de usuario, eh, se hace muy difícil. Entonces, muchas veces los sistemas de gestión, ¿qué es lo que dicen? Te paso los datos a Excel y arréglatelas vos. Entonces, ¿qué pueden usar? Funciones, ¿sí? O lo que normalmente hacen es juntar esa información que tienen en muchas tablas en un cubo de datos. Por ejemplo, el sistema Tango habla siempre de cubos de datos. Entonces van a tener muchos datos, ¿sí? En muchas columnas, por ahí se hace engorroso de leerlo, pero van a tener todos los datos en una sola tabla. Y se tienen que olvidar eso que yo les decía del Power Pivot y todas el armado del modelo de datos. ¿Por qué? Porque ya en una tabla tengo todos los datos, ¿sí? Y yo simplemente acá lo que puedo hacer es seleccionar así, simplemente llevando un campo a un área o un otro y a su vez, ¿sí? Con la facilidad de que no tengo que presionar Enter y ver el resultado. Yo me equivoqué acá y vuelvo acá y se actualiza, ¿sí? Quiero volver a traer vendedores acá y lo traigo vendedores acá, ¿sí? Bueno, acá lo que sacamos es los valores, pero hay una herramienta también que si bien no lo pide el ejercicio 1, creo que como estamos en esta clase introductoria, es interesante que lo mencionemos ahora. Yo puedo traer de nuevo acá vendedor, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿por qué traje 2 veces vendedor? Pues yo puedo mostrar este dato, ¿sí? De otra forma, ¿sí? Entonces, esto es algo muy común que podemos hacer. Yo traje 2 veces vendedor, observen que no se puede llamar, ¿sí? Igual, por eso le ponen subíndice 2, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá y voy a venir a esta nueva configuración de campo valor, ¿sí? Y aquí en esta configuración de campo valor, yo les decía, pueden alterar, ¿sí? La operación. Entonces yo puedo decir, bueno, no tendría sentido acá poner el promedio de operaciones, ¿sí? Pero sí puedo mostrar acá los porcentajes, ¿sí? Y miren cómo lo hago. Ya no vengo acá a resumir valores por, sino mostrar valores como, ¿sí? Por defecto, mostrar valores como no hace ningún cálculo, pero yo puedo pedirle que me haga algún cálculo, ¿sí? Y los cálculos son de porcentajes o de diferencias, ¿sí? Miren todas las posibilidades que tiene, ¿sí? Vamos por lo simple. Después ustedes pueden profundizar
en función de las necesidades, ¿sí? Yo lo quiero como un porcentaje del total general, ¿sí? Cuando presione aceptar, observen qué hizo. Me sacó, acá me mantiene este valor porque no alteré, ¿sí?, el cálculo. Acá me muestra este mismo valor, pero como un porcentaje de este total general, ¿sí? Entonces, yo sé que Calixto hizo el 22,67% de las ventas. Bueno, ¿cuántas ventas hizo? 68 sobre 300, ¿sí? Pero hasta me ahorra eso. Y si yo ahora quiero saber cuál es, ¿sí?, el vendedor que más, ¿sí?, o mayor porcentaje de participación de ventas, ¿qué voy a hacer? Botón derecho, lo puedo ordenar, ¿sí?, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, observen que tengo también la posibilidad de a la tabla dinámica ordenarlo por un dato. En este caso daría lo mismo acá que acá, ¿sí? Pero sigamos completando y ahora volvamos al práctico. ¿Por qué? Porque acá resolvimos cuántas ventas y ahora viene qué importe vendió Pedro y qué importe vendió Carlos. Entonces veamos cómo lo hacemos. Sin borrar esto, yo puedo traer acá la suma importe. Como es un número, Excel me lo va a sumar y ya tengo la suma de Pedro y Carlos. ¿Así era? Pedro y Carlos, 1,461 y 1,248. 1,461 y 1,248. Y a su vez puedo hacer lo mismo que hice recién con los porcentajes. Traer importe acá y decirle que en vez, yo acá les mostraba, puedo venir acá, configuración campo valor, pero también si no quiero, acá a veces es medio engorroso la lista desplegable, sobre todo cuando tengo poco espacio acá, ¿sí? Ahí esto se puede, ¿sí? Observen que lo puedo mover y desplazar para ver más las listas de los campos. Voy a venir acá con el botón derecho, también tengo la opción de configuración de campo valor, ¿sí? Y acá lo voy a poner a mostrar los valores como un porcentaje del total general, ¿sí? Entonces, miren, si bien hizo 22,67% de las ventas, el importe es mayor a la cantidad de ventas, ¿sí? Entonces, esto a veces son análisis que se pueden llegar a hacer teniendo un listado de datos y construyendo una tabla dinámica, ¿sí? Tan simple como eso. En este caso, Carlos hace ventas, pero con menor importe, ¿sí? Hace menos ventas y es el que menos factura, entonces quizás habría que darle incentivo a Carlos, ¿sí? Y ese tipo de análisis va a depender siempre de los datos y del puesto que ustedes ocupen y qué es lo que les interesa, ¿sí? Entonces, ya ven que teníamos una lista muy simple, ¿sí? Cuatro campos, ¿sí? Y con muy pocos clics, ¿sí?, logramos tener la información que nos había llevado bastante tiempo de armar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Avanzamos un poquito. Bueno, si hay preguntas, si hay dudas, por favor, ¿sí? Sobre todo los que no han usado tabla dinámica, por ahí los que han usado no les resulta familiar, les resulta fácil, ¿sí? Bueno, veamos entonces, sigamos viendo para contestar esto, ¿sí? ¿Qué importe vendió Pedro de contado? ¿Sí? Y veamos acá. Acá se nos complicaría ver, porque ya tengo los importes, ¿sí? Y los porcentajes, ¿sí? Entonces, vamos a dejar los importes, ¿sí? Voy a sacar las cantidades y voy a sacar el porcentaje, ¿sí? Y voy a poner forma de pago acá, ¿sí? Entonces, ahí yo las tablas son bidimensionales, ¿sí? Y yo ahí tengo ya los importes por vendedor, tengo el total y por el tipo de concepto, ¿sí? Entonces, veamos lo que decía el práctico. Decía, tarjeta de crédito para Carlos 362,771. Tarjeta de crédito Carlos 362,771.
Y Pedro de contado 562, 542, ¿no? Pedro donde anda de contado 562, 542, ¿sí? Acá, ¿sí? Me servirá ver porcentajes. Sí, podría ver esta información en forma porcentual, ¿sí? Entonces, podría alterar acá, porque si traigo de nuevo suma de importe, ¿sí? Miren que no es muy visible, por más que acá ponga, ¿sí? Me va a hacer, ¿sí? Tengo dos importes por tarjeta, ¿sí? Es medio engorroso. Por ahí, ya cuando tengo dos dimensiones, es más fácil visualizarlo acá como configuración campo de valor. Esto ya queda a gusto, pues, gusto personal mío, como porcentaje del total general, ¿sí? Entonces, ahí tengo cómo se distribuyen las ventas, ¿sí? Por vendedor y por forma de pago, ¿sí? Entonces, con muy simples clics, ¿sí? De nuevo, esto yo quiero venderles la facilidad, ¿sí? Que tiene la herramienta. La herramienta yo necesito manejar muy pocos conceptos. Acá lo importante, y volvemos a remarcar eso, es el origen de los datos, ¿sí? Y cuántos los datos, si vienen de un sistema, en general voy a tener menos problemas que si por ahí tengo cargas de datos o complementos de datos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer dos comentarios más antes de terminar la clase para no tenerlo hasta tan tarde y para después entrar con los puntos, ¿sí? Que tienen que ver con fecha y con los valores, que eso lo vamos a iniciar la clase que viene. ¿Qué problemas podemos tener con esta tabla dinámica? ¿Sí? Imagínense, vamos a volver a construir la que teníamos recién, en donde voy a sacar la forma de pago y voy a traer, teníamos importe, importe por cantidad, ¿sí? Perdón, con porcentaje. Vamos a configurar el campo de valor. Lo vamos a poner como porcentaje del total general, ¿sí? Y digo, bueno, me pasan una actualización y me dice, mira, justo, a ver, ¿a quién le vamos a...? A Pedro hizo una venta de 500.000 pesos, pero no está en el listado. La vamos a agregar. Entonces vengo acá, me vengo al final, ¿sí? Digo acá, el 31 de agosto del 22, Pedro vendió de contado 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Vengo acá y digo, me tengo que acordar que hemos dicho, tengo que actualizar, vengo a analizar tabla dinámica y vengo a actualizar. Digo actualizar todo, actualizar todo y el 1.000.000 de pesos de Pedro no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica tiene, a ver, siempre decimos, es una herramienta muy potente, muy fácil de utilizar, pero tiene tengo que tener algunas consideraciones, ¿sí? ¿Qué pasó acá cuando ingresé el dato? Cuando construimos la tabla dinámica, ¿sí? Habíamos seleccionado, ¿sí? Vengo acá de nuevo a la tabla dinámica. Observen que acá al lado de actualizar, que puedo hacer actualizar y actualizar todo, ¿sí? En el área de datos, tengo la posibilidad de cambiar orígenes de datos, ¿sí? Y miren qué es lo que había pasado. Originalmente, nosotros, ¿sí? Construimos los datos hasta la celda 304, ¿sí? Con la actualización no me cambia el origen de datos. Entonces, miren que yo al agregar al final de la lista, ¿sí? Mi lista de datos no se actualiza. Por más que presione 500 veces actualizar, el rango sigue siendo el mismo,
¿sí? Y no se actualiza, como habíamos hecho hace rato con el cambio del nombre. Entonces, es importantísimo, así como les decimos de validación, que cuando se hacen agregados o cambios, ¿sí?, sobre el origen de los datos, validen esto, ¿sí? Entonces yo acá simplemente actualizo a 305, ¿sí? Borro acá y digo, bueno, ay, perdón. Voy a venir de nuevo para hacerlo desde ahí. Cambiar el origen de datos. ¿Qué tengo que decir? No es 304, es hasta 305, ¿sí? Y ahí ya me hizo la lectura y ahora Pedro es el que más vende. ¿Por qué? Porque cambié el origen de datos, releyó toda la tabla y no necesito actualizar. ¿Cuándo sucede esto? Voy a deshacer, ¿sí? Ahí vuelvo a la situación anterior. Y vuelvo acá ejercicio 1, deshago, 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 deshago. ¿Cuándo sucede eso? Cuando agrego datos al final de mi origen de datos. ¿Qué hubiera sucedido? Yo digo, bueno, ¿a quién era? Juan. Vengo acá y digo, bueno, está Juan acá, hago esto. Inserto una columna, perdón, inserto una fila. ¿Sí? Miren, yo muestro la tabla, está en 7 millones. Inserté una fila y acá digo, bueno, Juan me metió la venta para aumentar las comisiones, esta de contado, y esta por, vamos a poner 2 millones de pesos. Cuando yo vengo acá, no se actualiza, pero si voy a analizar la tabla dinámica y presiono actualizar, sí se va a actualizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al insertar la fila dentro del área se actualiza el origen de datos. Entonces, ¿cuándo tienen que cambiar el origen de datos? Cuando el agregado de información es filas inferiores o puede ser que agreguen columnas a la derecha. ¿Sí? Entonces, si agrego columnas a la derecha o filas inferiores al origen de datos que tuve originalmente, tengo que redefinir el origen de datos y actualizar. Sugerencias, ¿sí? Como es tan fácil construirla, si hacen cambios y no están seguros para estar viendo el rango, vuelvan a construir la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿sí? Y eso les va a ahorrar muchísimo trabajo, no, más que trabajo, les va a ahorrar muchísimo dolor de cabeza de no haber incluido los datos que corresponden, ¿sí? Bueno, paro acá, preguntas, consultas, esta última parte, he sido claro, se entendió. ¿Quieren que se repita algo? Bueno, José, bueno, Ariel. Entonces, frenamos la grabación.